Bienvenidos a una nueva entrega de las colecciones Retro Old School. En este episodio nos sumergiremos en el fascinante mundo de las modificaciones y ROM hacks más destacados de este 2023. Es asombroso lo que las comunidades de hackers logran utilizando potentes herramientas de desarrollo, creando títulos no oficiales que mejoran los originales o introducen elementos nuevos. La razón por la que he seleccionado estos hacks y modificaciones es que aún no los he compartido en el canal, así que espero que lo disfruten tanto como yo al descubrir estas increíbles creaciones. Y me gustaría empezar con los ROM hacks de la Sega Mega Drive Genesis, comenzando con uno de los platos fuertes de la consola. Esta magnífica modificación del Streets of Rage 2 transformado en el universo de las Tortugas Ninja. Puedes jugar con los 8 personajes principales de esta serie y como puedes ver, los sprites utilizados tienen una calidad excelente y han sido redimensionados para ajustarse a las limitaciones de la Mega Drive Genesis. Incluso hay un modo turbo opcional incluido por si prefieres juegos más dinámicos y también la opción de compatibilidad para jugar con un gamepad de 6 botones. Sin duda, destaco lo bien hecho que está, tanto en términos de jugabilidad como en el aspecto gráfico. Finalmente, los usuarios de la Mega Drive Genesis pueden sentirse orgullosos de contar con un port de Street Fighter 2 edición especial del campeón que hace honor a la consola. Este asombroso hack, creado por Gabriel Pyron, que ha dedicado 4 años a remasterizar y transformar este port, incorporando una gran cantidad de mejoras de todo tipo. Y el resultado es sorprendente y se sitúa entre los mejores ports de Street Fighter 2. Incluso se puede decir que está a la altura del port de la SNES, pero con la ventaja adicional de poder jugarlo con un gamepad de 6 botones. You win. Otro de los ports que ha experimentado mejoras es la versión de Prince of Persia, un gran clásico de los videojuegos que ha recibido una remasterización gracias al trabajo de un hacker brasileño llamado Master Lin Kuei. Este hacker parece haber solucionado casi todos los problemas de la versión de Mega Drive, lanzando una remasterización con mejoras en los tiempos de control, eliminación del retraso de entrada y animaciones más suaves. Según Master Lin Kuei, el objetivo del proyecto es acercar la versión de Mega Drive a la de MS2. Y el resultado es realmente impresionante. La remasterización no solo hace el juego mucho más jugable, sino que también corrige errores y congelaciones, mejora los controles de combate, añade más trampas secretas y muchas más cosas que lo convierte en una muy buena versión. Otro juego que experimenta mejoras significativas es esta edición especial del Ghostbusters, una revisión completa para Sega Genesis. En esta versión se añade un cuarto personaje jugable, Winston, quien estaba injustificadamente ausente en la versión original del juego. El hack también incorpora un nuevo modo de dificultad llamado Pesadilla, una función de guardado SRAM y más modos de trucos y desbloqueables.
Ghostbusters ya era un juego bastante decente, pero gracias a estas mejoras no hay excusa para no darle una nueva oportunidad. Y para terminar con Mega Drive Genesis, existe esta modificación llamada Hellfire Saga, que se puede jugar tanto en emulación como en hardware real. Se trata de un hack del Sonic 3 de 1994 que transforma el juego de Sega en una nueva experiencia con temática infernal, tomando inspiración y recursos de otros títulos como Castlevania y Ghosts 'n Goblins. Esta versión actualizada del juego de Sonic ha llegado en 2023 con la nueva versión final 1.1, así que aprovechad en descargarla, ya que es un hack bastante trabajado y curioso a la hora de jugarlo. Pasamos ahora a la Nintendo NES y continuamos con un curioso hack del Super Mario Bros. Desde luego no puede faltar un hack de este clásico, ya que es uno de los juegos más hackeados de esta consola, pero este es realmente original ya que combina dos juegos diferentes para crear algo completamente nuevo. En este caso el juego elegido para la mezcla es Celeste, un juego indie de plataformas bastante popular y famoso. Esta combinación transforma a Super Mario Bros. En un juego de plataformas desafiante que pondrá a prueba tus habilidades en el control de la NES. Si te gusta el juego clásico de Kemco para NES, el Bugs Bunny, no te puedes perder este hack que incluye 5 nuevas escenas, gráficos revisados y 28 personajes enemigos en lugar de 4. Con más personajes, más escenas y más diversión, esta versión mejorada del juego original presenta a Bugs Bunny en una audaz misión para rescatar a su amada Lola Bunny. A lo largo de 60 niveles, te encontrarás con 28 personajes de Looney Tunes, mientras esquivas a tus traviesos perseguidores. Recoge zanahorias y otros objetos y utiliza artículos como guantes de boxeo, cajas y bombas para superar obstáculos y derrotar a tus enemigos. Además, el hack es compatible con paquetes de niveles adicionales que añaden 100 de etapas extra. Continuamos con un parche de mejora para arreglar la versión de Famicom de Hokuto no Ken, la cual suele quedar en segundo plano en comparación con la versión de Master System basada en la misma licencia de manga. Los ajustes incluyen un nuevo título inspirado en la versión de Sega Master System, una traducción completa al inglés, pantallas de muerte personalizadas para los personajes Shin y Yagi y un rediseño completo de todos los gráficos de escenario y la mayoría de los sprites.
Game Boy Advance existe este destacado hack para el Castlevania Armonía de la Disonancia. Como mejoras te permite jugar con más personajes de la serie Castlevania, incluyendo 2 variantes de color de Simon Belmont, versiones de Haunted Castle y Castlevania de la NES, así como el enemigo común Axe Armor. Además, se ha incorporado canciones adicionales y efectos de sonido de estos juegos para una experiencia más auténtica durante la partida. Y para terminar, como es costumbre en mis vídeos, les presento un bonus track. En esta ocasión les traigo una modificación, o más bien un fangame, ya que se trata de un juego gratuito con el motor Mugen. Sin embargo, puede considerarse una asombrosa modificación del primer Street Fighter arcade. La verdad es que este Mugen es realmente divertido de jugar, con una amplia variedad de personajes para elegir. Espero que disfruten de este bonus track. Como siempre, los enlaces estarán en la descripción de este vídeo. Les dejo con unos combates espectaculares. Yo por mi parte me despido y hasta un próximo vídeo. ¡Hasta luego! Fight!